Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro Ficciones Lúdicas del autor Rodrigo Díez. Y para esta ocasión tenemos un verdadero panel de lujo. Hemos incluido a diversos egresados de la escuela y no egresados de esta escuela que nos presentarán una visión bastante interesante de lo que es este libro. Este tipo de actividades se unen a una serie de actos que queremos hacer. Desde la rectoría se ha repensado que el entender el derecho no es únicamente a partir de las leyes, sino que hay una reflexión importante en torno a ello. Y este libro que habla de videojuegos, pero no solo de videojuegos, tiene una profunda conexión con la literatura y también una reflexión sobre el impacto negativo o no negativo de los videojuegos. Hay una tesis del autor muy clara en ese sentido y desde luego los vamos a escuchar con mucha atención. Entonces, en esta ocasión, por supuesto, nos acompaña el autor Rodrigo Díez, que es un gusto tenerlo, ¿no? Por supuesto, al rector de La Libre, Ricardo Antonio Silva Díaz. ¿Qué tal? Y a su hijo Juan Pablo, que es un videojugador experto, nos han contado que también estará participando, ¿no? Tenemos a Bárbara García Hoyo, que no es abogada, es psicóloga. Bienvenida. Gracias. También tenemos a Miguel Bonilla López, también un egresado de esta escuela. Oh, Miguel, bienvenido. Y por supuesto a otro amigo, a Julián Domínguez Arroyo, otro egresado de nuestra escuela. Bienvenido, Julián. Hola. Entonces, bueno, sin más preámbulo, en primer lugar me gustaría darle la palabra a Ricardo Antonio Silva Díaz y que tiene también un invitado muy especial, a Juan Pablo, y decir que él es el rector más joven de La Libre, él es abogado, por supuesto, de nuestra escuela, tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, es profesor de Derechos Fundamentales y de Derecho Procesal Constitucional y socio del despacho Forcada y Silva Consultores. Ha trabajado en la Suprema Corte y tiene múltiples publicaciones en materia de derechos humanos y amparo. Entonces, pues adelante, rector, pues bienvenido, contigo abrimos. Muchas gracias, Arturo. Pues la verdad es que es un gusto estar aquí unidos en videoconferencia con amigos, con profesores que se convirtieron en amigos, compañeros de generación, y con Bárbara, que apenas tenemos el gusto de conocer, pero ha sido de verdad un honor platicar con ella y escuchar sus puntos de vista. Como lo decía Arturo, pues la verdad es que la escuela está buscando abrir espacios con sus profesores y con otras ramas de la ciencia para enlazar el propio derecho, y creo que el libro de Rodrigo Díez nos viene, digamos que muy bien, por no decir como anillo al dedo. Sí. Bien, porque pues hay que abrir un poco la cabeza para poder intercambiar. Les hacía un comentario hace unos minutos antes de que entráramos que el libro de Rodrigo llegó a la casa, en esta pandemia pues llegó obviamente por Amazon, lo abrimos, en cuanto lo vio mi hijo lo vio, lo empezó a leer y la verdad es que se convirtió en un libro de tan fácil lectura, un libro que pudo él leer rápidamente, que nos permitió comentar algunos puntos y que pues obviamente me tomé el atrevimiento de traerlo a esta presentación, ¿no? Para que se viera cómo pues los videojuegos es un tema que nos puede involucrar a todos, ¿no? Y que eso es lo que trata de hacer ver el propio libro, cómo los videojuegos es una realidad alterna, pero que sirve como distractor y que como distractor también puede unir a la propia familia, a la discusión de lo que pueda pasar. Entonces, la verdad es que todas estas ventajas del propio libro nos obligaban, o a mí me obligaban, a compartir este espacio en mis minutos pues con alguien como prueba fehaciente de lo que hace este libro, que es La Unión conmigo, ¿no? Él lo leyó, ya les platicará él qué fue lo que vio y lo que percibió, pero en cuanto lo leía me mandaba algunos comentarios respecto a lo mejor algunas restricciones que yo hacía en el uso de videojuegos y que ya a partir del libro consideró indebidas, ¿no? Y ya lo platicará él, pero pues bueno, le doy el uso de la palabra para que les platique un poco cómo percibe él el libro y qué tenemos enfrente, ¿no? Juan Pablo. Gracias. Bueno, pues la verdad es que yo creo que el libro fue, o sea, una gran experiencia
no solo me llevó como a mirar los videojuegos como de otra manera, ¿no? Algo que se menciona en el libro es que los videojuegos muchas veces es como una aventura, ¿no? Te metes en el personaje, y hablas, o sea, te sientes como la aventura en ti mismo, ¿no? Más que eso también me dio como argumentos, ¿no? Como comentaba mi papá, para decirle como, no, déjame jugar otras cosas. Ya lo Un par de horas más. Sí, sí, sí. Ya lo está diciendo la Suprema Corte, ya lo dice el libro, el libro, ya, o sea, ya, pues ya. También yo creo que me gustaron muchos puntos porque, como gamer, pues es algo que piensas, que consideras y, por ejemplo, hay uno de la violencia, ¿no? Menciona de la violencia, lo que ha sucedido en las escuelas, y hay un ejemplo que me gustó mucho, lo he tenido en la cabeza, desde que lo leí, es el ejemplo del camión, que están unos niños en el camión, una maestra, que el camión choca, tiene un accidente, y al que culpan es al conductor, a la compañía de camiones. Y dices que es lo mismo que pasa en los videojuegos, con los videojuegos, que culpan a los videojuegos cuando no necesariamente son estos. Ese ejemplo me gustó mucho que haya sido como comentado, porque muchas veces nosotros, o sea, como que los tenemos aquí en la cabeza, pero no los desarrollamos tanto así. Yo creo que otra cosa también que me gustó mucho es cómo se redacta a la hora de explicar cómo se vive cuando se juega un videojuego, ¿no? O sea, cómo nosotros jugamos, vemos todo, o sea, si estamos jugando en uno de modo historia, cuando nos movimos, sí, nos da coraje. También me gusta cómo se explica cómo se relaciona con la gente online, ¿no? Yo más que nada los juegos que más juego son online, ¿no? Y con muchos amigos ahorita en cuarentena es donde más hablo con ellos, la verdad, ¿no? Eh, yo creo que algo también muy importante que se ha mencionado es la evolución de estos videojuegos, ¿no? O sea, la verdad es que a mí, desafortunadamente, no me tocó los juegos de maquinitas porque sí, creo que mucho como jugar y así. Yo creo que la evolución ha sido como algo muy importante, ¿no? A la hora del cambio de, por ejemplo, la inteligencia artificial, eso creo que lo menciona en el último capítulo, ¿no? De cómo primero o sea, era más predecible cómo se jugaba, ¿no? O sea, por ejemplo, en Pac-Man, a la hora de jugar las maquinitas, podías aprender los patrones de los fantasmitas y ya ganabas, ¿no? Y ahorita ya juegas en el iPad, muy malo, por cierto, y ya es más aleatorio, ¿no? Igual me gustó el punto de la realidad virtual, que es algo que yo siempre he querido como experimentar, ¿no? Cuenta más o menos una historia de cómo se va en la realidad virtual, cómo va como evolucionando, ¿no? O sea, cómo antes se hicieron unos intentos, se menciona en el libro, lo menciona el autor, se hicieron unos intentos en creo que 1970, 80 más o menos, que fueron fallidos, ¿no? Y ahorita ya tenemos las de PlayStation y así. Y más que nada, yo creo que de los puntos que más me gustaron fue a la hora que se habla de los distintos juegos, ¿no? O sea, a ver, es que en este juego tú experimentas, ¿no? Vives en el juego, cuando haces un logro te entusiasmas, y así, ¿no? También yo creo que se podía mencionar cómo se relaciona o sea, como los temas de derecho, ¿no? A la hora que se menciona la Suprema Corte, yo creo que ese fue o sea, como el párrafo que más me gustó, porque a la hora que lo vi, agarré mi celular y le tomé foto para mandárselo a mi papá y decirle que sí, o sea, ya lo está diciendo la Suprema Corte, no hay restricciones. Y siempre en mi casa ha sido como, puedes jugar el juego si tienes la edad para jugarlo. Entonces, agarré mi celular, le tomé foto y se lo mandé a mi papá para decirle, oye, aquí está diciendo Rodrigo que la Suprema Corte dice que se pueden jugar los juegos sin restricciones. Me gusta también cómo se relaciona los juegos con las series y con los libros, porque yo, o sea, como que nunca me había dado cuenta de ese punto hasta como cuando lo leí. O sea, los dos, o sea, como los tres cuentan historias de diferente manera, ¿no? O sea, en uno puedes tú contarla, en otro la lees, en otro la ves. Entonces o sea, eso creo que es algo muy padre. Y bueno, pues para terminar, nada más quiero decirle a Rodrigo que de verdad qué buen gusto en videojuegos tiene.
yo creo que la verdad es que el libro también, además de argumentos para justificar o sea, como mi tiempo en juego y los tipos de juego que uso, también voy a usar algunas recomendaciones de juegos que me gustaron. Y pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo le cedo el uso de la palabra a Arturo, porque creo que vamos a hacer 2 rondas y aprovecho más adelante el tiempo para platicar. Muchas gracias, rector. Pues ya, sin más preámbulo, queremos presentar también a una queridísima amiga del autor, de todos nosotros, Bárbara García Hoyo. Ella es psicóloga de profesión. Trabaja en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral. Recientemente se ha incorporado como una pluma flamante a Animal Político y pues se hizo muy famosa con otra columna que tuvo por mucho tiempo en Milenio, El Ornitorrinco, donde hacía una reflexión pues de la vida y una profunda conexión con la literatura. Entonces, pues sin más preámbulo, Bárbara, por favor. Gracias, Artur. Buenas tardes, Julián, Ricardo, Miguel, Juan Pablo, me encantó tu intervención. Pues por azares del destino, tanto personales como laborales, grandes amigos, grandes abogados que he conocido se han convertido en personas muy cercanas a mí, como es el caso de nuestro anfitrión, Arturo, y como es el caso del autor de Ficciones Lúdicas, que hoy nos reúne a todos. Entonces, pues de alguna manera la Escuela Libre de Derecho se siente cercana, aunque sin ser abogada. Me da mucho orgullo poder presentar un libro rodeada de todos ustedes. Estoy segura que hoy en mi diario voy a anotar que compartí una mesa con el rector de la Libre. Y bueno, pues me voy directo a la presentación. Ahí voy, que justo lo que voy a decir tiene que ver con el hecho de que voy a leer. En el capítulo Paseando por los dominios virtuales, Rodrigo nos cuenta que hay videojuegos en los que puedes hacer una breve pausa en tu misión solo para contemplar el paisaje y divagar, por el puro placer de hacerlo. Y como no tenemos mucho tiempo y a mí se me da muy fácil aquello de divagar por placer, como si estuviera en esos videojuegos, voy a recurrir a mis apuntes. ¿De qué personaje hablamos cuando nos referimos al autor de Ficciones Lúdicas? Resulta que Rodrigo Díez es un abogado que escribió un libro sobre videojuegos. Un abogado que escribió un libro sobre videojuegos publicado por Dharma Books, una editorial independiente. Un abogado que escribió un libro sobre videojuegos publicado por una editorial independiente y que lo presenta en la Escuela Libre de Derecho. Un abogado que escribió un libro sobre videojuegos publicado por una editorial independiente y que lo presenta en la Escuela Libre de Derecho de manera virtual. No se necesita pasar mucho tiempo con Rodrigo para saber que, además de disruptivo, es brillante, apasionado e inquieto. Ya sea cuando habla de su relación con sus hijos o cuando platica sobre música, deportes, videojuegos e incluso, ¿quién diría?, hasta cuando habla de derecho. Basta echarle un ojito a las dedicatorias de su libro. Y aquí me quiero ir directamente a las dedicatorias, porque me encantaron. La primera es para Claudio y Fátima, los mejores compañeros en tierras virtuales. Y la segunda es para Erika, que todos los días me regala muchas estrellas de Mario Bros. Es un clavado en todo lo que hace. Se le desborda la curiosidad por la vida y el impulso por explorarla. Este libro es un resultado de ello. Cada página lo revela. Cuando terminé de leer Ficciones Lúdicas, pensé que el término para definirle era entreteninception. Una persona entretenida escribiendo de manera entretenida sobre el entretenimiento. Ficciones Lúdicas es un recorrido fluido y ameno por la memoria del autor, pues nos comparte anécdotas muy personales como la reconciliación con uno de sus amigos gracias a Super Mario World. Y es además una interesante reflexión sobre el juego, sobre los paréntesis de la vida y sobre las posibilidades de contar una historia, no solamente dentro del videojuego, sino en nuestras propias experiencias. Rodrigo escribe en el capítulo Realidades parentéticas, una entrada a mundos desconocidos,
que los videojuegos no son un sedante que anula los sentidos y suspende la conciencia, sino más bien funcionan como agujeros de gusano hacia otros destinos. Los buenos libros siempre hacen que dialoguemos con nuestras propias historias y este me hizo recordar lo siguiente. Cuando yo tenía 7 años, en 1992, mi mamá tuvo un primer diagnóstico de cáncer de mama. La recuperación fue lenta y dolorosa, pues las cirugías eran mucho más invasivas de lo que son ahora. Y contrario a lo que pudo haber sido un momento triste en mi historia familiar y personal, lo recuerdo como una época de unión con mi papá porque pasábamos horas y horas en la sala de nuestra casa jugando Mario Bros, sacando las 1000 vidas, metiéndonos en túneles para llegar a otros mundos, descubriendo trucos juntos y entreteniéndonos en un momento bastante duro mientras mi mamá se recuperaba y descansaba en la recámara. Teníamos incluso un código para ganar el control principal y era que el primero que decía primis después de que las llantas traseras del coche pasaran el tope que se encontraba antes de llegar a la casa, se ganaba ser Mario Bros. Bueno, se ganaba ser Mario. Luigi siempre fue para el más lento y mi papá no se dejaba perder. Mario era tan importante para él como era para mí. Y tal vez nunca se trató de Mario y Luigi, tal vez siempre se trató de mi papá y yo, y de mí. Los videojuegos hicieron de esta etapa de mi vida un momento más ameno. Ese espacio que existe pero no existe puede ser también un refugio. Casi 30 años después, impulsada por la nostalgia, compré un Nintendo Switch y me di cuenta de 2 cosas. La primera es que no tengo idea. Bueno, ya ahora después de leer el libro de Rodrigo tengo una ligera idea y ya no estoy tan perdida, de que hay un universo fascinante en los videojuegos más allá de mi adorado Mario 3 de la colita. Y la segunda es que la maternidad temprana y una consola no son compatibles. O le hacía caso a Nicolás o desbloqueaba un nivel. Así que lo tuve que vender casi nuevo y en contra de mi voluntad unos meses después. Pero realmente pienso que en unos años será un idioma que me gustará compartir con mi hijo. Así que no me quedará de otra más que aprender a jugar e interactuar dentro de una nueva ficción. ¿En qué se convertirán los videojuegos en el futuro? Es emocionante imaginarlo. Para cerrar esta intervención, quiero decir que Rodrigo nos ayuda a ver, a través de esta narrativa, que aunque exista un aparente aislamiento a la hora de jugar, hay una forma de comunicación y de conexión. Que no todo juego se trata precisamente de integrar de alguna manera al otro. Ficciones lúdicas nos deja claro, y esto por razones vocacionales me encanta, que los videojuegos tienen una estrecha relación con la psicología, no solamente por el impacto que tienen en el jugador, sino también por la propia construcción del juego, que está pensado desde una base social en la que los personajes tienen atributos humanos. Finalmente, el estereotipo que persigue a los videojuegos no es otra cosa que un resultado derivado de las conductas obsesivas. En esta misma lógica, todo entretenimiento corre el mismo riesgo por el tipo de persona que se sumerge en él. Pero, cito a Rodrigo, al final se trata de jugar por las razones que cada quien prefiera. Y bueno, así como los videojuegos me ayudaron a hacer más amena una etapa muy difícil de mi vida, hoy presentar ficciones lúdicas en este Zoom, que existe pero no existe, me hace más ameno este confinamiento obligado. Gracias, Rodrigo, por la consideración y muchas felicidades. El único libro tuyo que había leído fue una publicación del Tribunal Electoral sobre el agravio relacionado con Soriana y digamos que no fue tan divertido como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Un aplauso. Hay también aplausos virtuales también. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Ahora, si les parece bien, le damos la palabra a nuestro amigo José Julián Domínguez. Él es igualmente abogado, egresado de esta escuela, con una maestría en temas regulatorios en el ITAM, socio de su propio despacho en temas administrativos, competencia económica. Fue director jurídico de la Secretaría de Gobernación, una labor también muy importante. Tiene estudios en argumentación jurídica, profesor de argumentación jurídica y un apasionado de la literatura. Fue también director de la revista Pandecta, que le dio un cariz profundamente literario, conocedor de las letras portuguesas. Y pues bueno, adelante, Julián, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Es realmente un privilegio y estoy contento
de compartir esta videosesión con todos ustedes. Estoy además pues muy honrado y sorprendido de ver a Juan Pablo aquí y sobre todo de escuchar su muy atinado punto de vista y sobre todo quiero decirte, Juan Pablo, que hiciste la tarea y la hiciste muy bien y veo que no se te olvidará ese precedente de la Suprema Corte que tu papá seguramente ya le está generando algo de apuros. Me da mucho gusto estar con ustedes, primero porque, bueno, estoy con mis colegas, con el rector, mis colegas y además amigos y profesores. Y estoy también compartiendo esta mesa pues con Bárbara, que es una profunda conocedora no nada más de la conducta de las personas a través de su profesión y de las emociones de las personas, sino también de los abogados con las experiencias próximas que ha tenido en su ámbito profesional, y además es una profunda conocedora de la literatura. Entonces es realmente emocionante estar acá. En el caso pues del rector, de Arturo y del propio autor Rodrigo, pues fuimos compañeros de generación, coincidimos en las aulas. En el caso de Miguel también fuimos compañeros de generación, él como mi profesor primero y luego fuimos compañeros estudiantes en Alicante, estudiando argumentación jurídica. Entonces, realmente es un motivo pues de mucha felicidad estar acá y sobre todo comentando un libro de Rodrigo. La última vez que platiqué abiertamente con Rodrigo de literatura sobre sus textos, pues fue hace ya muchos años, y me refiero a los textos que él ha escrito. Aquí tengo este librito, te acordarás, Rodrigo, Boxeo de Sombra, que fue el primer libro de cuentos de Rodrigo que escribió hace más de 10 años. ¿2008 será? ¿2009? Por ahí. Un libro de cuentos inspirado por su afición al box. Y en efecto, y retomo aquí la expresión de Bárbara, Rodrigo es un apasionado, entre otras cosas también del box. Y por eso escribió ese libro de cuentos maravilloso, estando muy joven. Un libro que le celebramos todos los de su generación y que curiosamente volví a releer con motivo de las ficciones lúdicas. Y me di cuenta que, en efecto, la pasión ha sido un hilo conductor en la vida de Rodrigo, no solamente en las cosas que lo motivan a hacer y a ejercer, digamos, en el ámbito profesional, en el ámbito lúdico, en el ámbito de los amigos, sino sobre todo potencia su capacidad creativa, ¿no? Y siempre es de celebrarse tener cerca a una persona creativa en la vida, y más cuando estamos, pues que la mayoría de los que formamos parte de esta mesa, diariamente, pues involucrados en una profesión que no es que sea creativa, pero digamos que se pilotea con un estándar distinto de la mente, ¿no? Entonces, leer siempre es bueno. Me di cuenta en la lectura de aquel libro de Rodrigo, Boxeo de Sombras, y ahora en la lectura de esta maravilloso libro de ficciones lúdicas, que Rodrigo siempre ha sido, en su fiel, digamos, a su apasionamiento, siempre ha sido un devoto de los epígrafes, ¿no? Los epígrafes y la toma de estos breves textos por parte de las cosas maravillosas que ha leído, pues lo inspiran también a expresar lo que él piensa, lo que él siente, y a su vez motiva pues expresiones en quienes lo leemos. Y hay epígrafes en Boxeo de Sombra, y hay epígrafes fantásticos en ficciones lúdicas. Y entonces quiero un poco tratar de centrar el comentario a este libro de Rodrigo a propósito de dos de los epígrafes que utilizas en un par de postales de tu ensayo, ¿no? Antes de eso quisiera decirte, Rodrigo, que yo te había leído en clave de narrativa, y leerte ahora en clave de otro género es realmente maravilloso. Escribir ensayo es una labor muy difícil. Escribir es una labor muy difícil, ¿no? Y ahí empezamos con los epígrafes.
El maravilloso Sergio Pitol nos dice en El arte de la fuga, que es uno de tus epígrafes, la distinción entre escribir y redactar, ¿no? Escribir siempre es un acto creativo. Dice Sergio Pitol que escribir, o una forma de identificar la escritura, es que esa escritura contribuye a intensificar la vida. A diferencia de la redacción, que a través del ejercicio pues permite expresar, de acuerdo a ciertas reglas sintácticas y semánticas, una idea. Pero la labor de escribir conlleva en el lector una contribución a intensificarle la vida. Y cualquier género narrativo, literario, pues tendría que abocarse a eso. El ensayo, por supuesto, que contribuye a intensificar la vida, y esa es su gran distinción entre escribir una monografía o escribir un paper académico, ¿no? Escribir un ensayo intensifica la vida y nos pone en un tránsito que autores como Octavio Paz identifican entre el aforismo y el tratado, ¿no? Por ejemplo, o que Ortega y Gasset le denomina al ensayo, pues, escribir ciencia sin elementos de demostración, ¿sí? Y creo que eso lo logras, ¿no? Ficciones lúdicas es un gran ensayo en el que le proporcionas al lector una experiencia que contribuye a intensificar su vida. Y esto, en mi experiencia contigo, que es el plano personal, pues es la segunda vez que me ocurre. Yo no soy un gamer, para nada, pero conozco bien los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos pertenecen, me parece, y tienen la gran virtud de pertenecer a una ronda de generaciones, ¿sí? Desde quizá los últimos baby boomers, por supuesto pasando por la generación X, que es a la que pertenecemos todos acá. Por supuesto también es generación X, Miguel, quisiera yo decir. Y bueno, pues vemos cómo esto transita pues también a través de los millennials y a través de la generación Z o centennials con la lectura tan ávida que hizo Juan Pablo de tu libro. Y esta es parte de la magia del género. A pesar de no ser un gamer, pero sí de conocer el fenómeno, el libro me cautivó y me motivó a la experiencia de jugar. Y esto me ocurre por segunda vez contigo, decía yo, porque lo mismo me sucedió con el fútbol. Cuando éramos compañeros en la Libre, presenciamos un mundial de fútbol, ¿verdad? Que era el Mundial de Japón. ¿Qué año era? 2002. 2002, así es. El Mundial de Japón 2002, y por supuesto el Mundial de Japón, como dicen los españoles, nos pilló en exámenes de la escuela. Y a pesar de que yo nunca fui fanático del fútbol, Rodrigo sí lo era, pues parte de las horas que teníamos reservadas para estudiar, pues las dedicábamos también a ver los partidos que eran en la madrugada, dado que el Mundial se jugaba en Corea y en Japón, y queríamos ver, por supuesto, los partidos en vivo. Y no me entusiasmaba el tema, y Rodrigo me compartía con pasión el asunto, y creo que apeló a una estrategia muy inteligente que tiene, y es lo que ahora con Ficciones Lúdicas, que es que me regaló 2 libros, uno escrito por Jorge Valdano, y otro escrito por Eduardo Galeano, en donde hablan del fútbol. Y de verdad que dejé de, con todo respeto a mi profesor en ese entonces de títulos de crédito, dejé a un lado el libro sobre títulos de crédito que tenía que estudiar para mi examen y me puse a leer a Galeano y a Valdano, y me hice un fanático del fútbol. Y después de ahí, todo momento en el que veía yo un partido, apelaba a las historias que Valdano y que Galeano cuentan en sus textos. Pues un poco sucede acá lo mismo, Rodrigo. Tu texto me motivó a ubicarme generacionalmente en un tránsito muy interesante que va desde aquellas viejas consolas como el Atari y el Intellivision, que tenían una pugna real. Recuerdo que yo jugaba, por supuesto, Pac-Man, jugaba Pitfall, jugaba Frogger, todos estos juegos con unos pixeleados, digamos, pues ya prehistóricos, y que eran juegos más asociados a lo que tú llamas como juegos de destreza, ¿cierto?
Y luego me tocó ver el tránsito pues hacia el Nintendo y a comenzar a identificar los juegos narrativos, y por supuesto también jugué Zelda en algún momento, y tu texto me llevó a esas circunstancias. Mi experiencia ya con los nuevos juegos, con las nuevas consolas, pues ha sido muy remota, pero realmente estoy motivado con tus líneas, y yo quisiera también experimentar la vista del Monte Satori con esos hermosos cerezos, conquistando algún nivel de la saga de Zelda, ¿no? Y en eso me parece que logras una cosa que se agradece mucho por el lector, y por eso digo que creo que tu ensayo contribuye a intensificar la vida de quienes te estamos leyendo ahora. Voy a tratar ahora de controvertirte un par de cosas, ¿no? Y vuelvo con los epígrafes, ¿no? Para que tengamos materia de ronda. Vuelvo con los epígrafes. Es fantástico el epígrafe de Thomas Quincy que empleas para introducirnos a la polémica sobre libertad de expresión y violencia con los videojuegos, ¿no? En donde atinadamente Juan Pablo leyó la existencia de ese precedente de la Corte de Estados Unidos. Dice Quincy, lo parafraseo, y lo dice atinadamente, que pues cuando uno comienza siendo un homicida, pues el tránsito de ahí a robar, pues es nada, ¿no? Y de robar a ser alcohólico, pues es nada, y de ser alcohólico a ser ateo, pues es nada, y de ahí a ser una persona maleducada y perezosa, es nada. La lógica que ha motivado la polémica en torno a la violencia va a la inversa. Ha sido una pendiente resbaladiza, ¿no? Creer que porque jugamos determinado videojuego en el que nos personificamos en algún tirador o francotirador, o nos personificamos en alguno otro de estos píxeles, pues somos capaces de cometer actos atroces. Me parece que la resolución de la Corte de Estados Unidos, fiel a su tradición del mercado de las ideas que viene desde el Justice Holmes, pues apostó por la libertad de expresión. No está ausente ahí, lo tocas, la polémica que hubo en los años 80 en Estados Unidos en el ámbito de la industria musical, en donde las poderosas esposas de poderosos senadores de ese entonces, incluidos entre ellos al joven senador Al Gore de ese momento, fue vicepresidente con Clinton, pues echaron a andar esta campaña en contra del rock en particular, para tratar de clasificar las canciones, ¿no? Como se hacía en el cine. Y uno de los grandes defensores de la industria musical, curiosamente, pues no fueron las disqueras, o no tuvieron la capacidad para armar esa defensa, sino los autores. Y que me parece que Frank Zappa fue uno de los grandes defensores de la libertad de expresión de la industria musical frente a ese atentado. Y al final del día, digamos que el atentado tuvo un resultado que fue que se pusieran los discos que al menos contenían las etiquetas explícitas, ¿no? Y todavía eso ocurre al día de hoy, ¿no? Ese tema pues está planteado en el asunto de los videojuegos. Yo coincido, por supuesto, con Quincy y contigo. Me parece que es una falacia pendiente resbaladiza pensar que jugar videojuegos con escenas de violencia o con planteamientos, digamos, poco políticamente correctos, pues nos pueda convertir en malas personas, ¿no? Pero aquí, y lo pongo para la siguiente ronda, me parece que terminas apresuradamente el ensayo, y por eso yo quisiera tener otras entregas de ese ensayo, porque dialogas con la realidad virtual muy rápido, y luego tu diálogo con la inteligencia artificial va planteando una cosa bien interesante. Dices, no quiero dialogar con la inteligencia artificial, digamos, no, ¿cómo le llamas tú? Haces una distinción entre la inteligencia artificial, vamos a llamarle ordinaria, y la profunda, ¿no? La profunda, sí, en la que ya una máquina es consciente como cualquiera de nosotros, ¿no? Es correcto, ¿no? Bueno, la ordinaria va generando ciertos algoritmos cuando jugamos contra la computadora. Sí. La profunda ya va generando singularidades en la interacción, no solamente con la máquina, sino con otros gamers, con otros videojugadores. La tecnología, dices ahí, me parece que lo dices correctamente, no ha alcanzado esos niveles para
para tener una singularidad o un grado de autonomía importante, ¿no? Y aquí te lo pongo nada más para la segunda ronda a ti, por supuesto a todos quienes estamos en esta mesa, a ver qué pensamos. ¿Por qué no pensar en una tecnología autónoma que en algún momento se dará y llegará a los videojuegos, en donde los personajes sean alimentados por la conducta de los jugadores y de la comunidad de jugadores y puedan despertar con cierto grado de autonomía respuestas, como podría ser una respuesta a discurso de odio, por ejemplo, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en esa escena de la última saga, de la última entrega de Black Mirror, Claro. en donde se acordarán ustedes que dos amigos de toda la vida pues se reencuentran y desarrollan un reencuentro a través de un videojuego en el que van teniendo consecuencias reales en la vida, ¿sí? Lo dejo para el asunto. Concluyo rápidamente diciendo, Rodrigo, que ha sido un placer, que hace honor a tu título. No ha sido un placer leerte, no ha sido solamente un uso recreativo que es parte del ejercicio del derecho a libre personalidad, el haberte leído, sino que realmente ha contribuido a intensificar, por lo menos para mí como lector, mi vida y mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Julián. Pues sí, la verdad, muchas reflexiones. Ese capítulo precisamente de Black Mirror, pues desarrolla todo lo que pudieran generar esos videojuegos, ¿no? Y que toca un poco el tema de los robots, algo que, por ejemplo, Miguel Bonilla lo ha tratado en sus cuentos y que se vuelve muy interesante, ¿no? Y a propósito, esa conferencia que tiene Robert Alexia a partir de un capítulo de Star Trek que se relaciona más con el tema de los robots y sobre si es posible que en un momento dado alcanzan tal desarrollo, si pueden tener derechos humanos los propios androides, ¿no? Y es algo que eventualmente, pues de alguna manera se toca en el libro, ¿no? Se vuelve muy interesante esta reflexión y creo que ha quedado pues muy a modo para Miguel Bonilla, que se resistía a que lo presentara, pero la verdad no le voy a hacer caso. Oye, yo en lo que lo presentas voy por una plumita para apuntar aquí temas que vayan saliendo, así que mientras lo presentas y ahí vengo, no me tardo ni 10 segundos. Y Miguel se resistía, pero lo voy a presentar como se debe. Él es magistrado de circuito, que además de dedicarse pues largas jornadas a la labor jurisdiccional, pues tiene una profunda vocación literaria, tiene ya un libro de cuentos y recientemente tiene un libro que ya presentaremos aquí, si lo ve bien el rector, Los jueces eléctricos, que habla sobre las distopías, es un tema que le obsesiona y que de alguna manera se relaciona con esto que decía Julián, ¿no? También tiene estudios en argumentación jurídica, ¿no? Y un exprofesor también de esta escuela que esperamos que pronto lo repatriemos por acá. Pues adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, Arturo. Encantado de estar con ustedes en esta mesa. Bárbara, Rodrigo, que espero que ya haya regresado. Seguro se fue por un whisky. Julián, Arturo. Me parece fantástico que esta presentación la inicie alguien tan joven como Juan Pablo y la concluye alguien tan viejo como yo. Eso está fabuloso. No sé ni cuántos años de distancia en Juan Pablo, pero seguramente son muchos. Le di clases a tu papá, le di clases a Julián, le di clases a Rodrigo. Arturo no, pero porque no estuvo en el salón donde yo daba clases. Pero igual los quiero y los aprecio porque son parte de una generación de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho y ahora de abogados, y que está comprometida con una idea de la justicia, con una idea del derecho, que me parece que es apropiada para estos tiempos tan extraños. Juguemos, pues. También como Bárbara voy a leer, perdón, pero seguramente sabrás tú, Bárbara, que leer es la mejor manera para evitar el equívoco. Voy a leer. Muchos años más tarde, frente al teclado de su computadora,
Rodrigo Díez habría de recordar aquella tarde del otoño de 1988, cuando por la conjunción del cartucho de oro The Legend of Zelda y una consola de Nintendo, descubrió la tierra ignota de Hyrule e inició un paseo de más de 30 años por ese y otros mundos que están detrás de la pantalla. Al recordar no hacía sino reconocer su fervor por los videojuegos. Supo entonces que debía escribir sobre ellos, porque la escritura es para él una de las formas de la querencia. Lo que resultó al final es un grato libro de ensayos. Montaigne, el inventor del ensayo, lo dijo así: el ensayo es un artículo de buena fe. Quien ensaya muestra lo que a él o a ella sucede, lo que él o ella ven, lo que él o ella interpretan, y se abstienen de disfrazarlo, lo ponen así, como es para ellos, a la vista de su interlocutor. No quieren engañar a este, ni menos aún pelear con él, señalarle un camino o hacerlo partícipe de una doctrina. Quieren compartir. Y si acaso, usar al otro de espejo para verse mejor a sí mismos. El ensayo debe ser bello, eso sí. Debe procurar el uso estético de la palabra. Si no, lo que hay es una simple confesión que no llega a género literario y que tiene un propósito más bien de expiación o a la rendición de un parte informativo que equivale a documentar para el fincamiento de cargos. Rodrigo Díez ni confiesa ni rinde parte informativo. Ensaya. Y lo hace bien, lo hace bellamente. Preparó cada capítulo con pulso de orfebre. Como si paseara tranquilamente por las tierras de Hyrule, es capaz de hacer, perdón, yo digo Hyrule, mis hijos dicen Hyrule, otros dicen Hyrule. La verdad es que no lo sé. Hyrule. Es capaz de hacer transitar su idea por el país del ensayo hasta el final, después de haber explorado rutas y confines. Jugamos porque es propio de nuestra condición humana hacerlo, y si jugamos videojuegos, lo hacemos porque nos apetece, y si nos apetece, no hay razón para suponer que hay un motivo unánime, y si no hay una razón rectora universal, entonces no nos resta más que desear a los videojuegos larga vida. Creo que es esto, en suma, la respuesta que Rodrigo ha encontrado para sí mismo y comparte con nosotros. Y no es menor el esfuerzo. Qué difícil es explicar lo que se ama. Esa dificultad está bien expuesta en una canción de Persich que azarosamente sonaba justo cuando estaba yo redactando estas líneas para la presentación del libro de Rodrigo. Cuando un hombre ama a una mujer, no puede poner su mente en otra cosa. Si ella es mala, él no puede verlo, porque a sus ojos todo lo que hace está bien, y tanto que es capaz de dar la espalda a su mejor amigo si éste echa pestes de ella. No es fácil hablar objetivamente de todo lo que se ama. Pero nuestro autor sí que puede hablar de los videojuegos para entender su propio fervor por ellos, y sorprende en su lucidez y la falta de condescendencia con que se examina a sí mismo y con las que examina el objeto de su devoción. Son memorables las páginas en las que destruye los lugares comunes del por qué sí o por qué no se ha de videojugar. Con todo dice, quiere seguir jugando lo que le resta de vida, que desea de al menos 40 años más antes de un definitivo game over. En su conjunto, Ficciones Lúdicas está compuesto de ensayos, exploraciones, y esa puede ser la más natural y placentera forma de leerlos. Pero si los articulamos entre sí, pueden ser vistos también como una poética del videojuego. Habla de sus formas y de sus potencialidades, de su ritmo y de su lenguaje, de sus diferencias con otra clase de ficciones y narrativas. Yo creo que debería preparar desde ya una versión en inglés. Lo que voy a decir me va a sacar por completo del contexto. No soy entusiasta de los videojuegos. No los practico. Lo hice hace muchos años con mis hijos muy pequeños en una televisión de minuta con forma de Mickey Mouse. Allí terminé yo y empezaron ellos, en algo que se llamaba Super Mario Bros. O algo así, béisbol. No los entiendo. Carezco de la agilidad manual, visual y mental que requieren, y de la paciencia. No me solazo en esto. Lo digo más bien como queja. Me gustaría ser un hombre de este mundo, de este tiempo. No lo soy.
Me he preguntado, sin embargo, qué son y por qué atraen a tantos, entre ellos a mis hijos y a Rodrigo y a sus hijos y a los hijos, en fin, a todos los hijos de nosotros. Los videojuegos son criaturas ubicuas e indefinibles como el tiempo. San Agustín Dixit. Si nadie nos pregunta, sabemos lo que son, pero si tratamos de explicarlo a quien lo pregunta, no lo sabemos. Habría que quedarse mejor con el método de Wittgenstein, que bien visto no es otro que el método que siguió Rodrigo Díez en Ficciones Lúdicas. Dice Wittgenstein, y de veras es como si lo dijera Rodrigo. Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etc. ¿Qué hay de común en todos ellos? No digas, tiene que haber algo común a ellos o no los llamaríamos juegos, sino mira si hay algo común a todos ellos. Pues si los miras, ciertamente no verás algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y, por cierto, toda una serie de parentescos. Como se ha dicho, no pienses, mira. Bueno, pues Rodrigo miró bien y encontró la raíz del parentesco, la parte lúdica, y además el rasgo distintivo, la ficción, ese artefacto que suspende la monótona máquina que llamamos jornada diaria y que nos permite entender que quien prende su consola y empieza a pulsar los comandos, acepta que durante un cierto lapso la realidad del mundo cotidiano se aparta para abrir paso a un mundo ficticio, pero igualmente auténtico, y tal vez hasta más. El espacio en que podemos recuperar el asombro. Dice Rodrigo, el instante lúdico se sostiene en el artificio, en el hecho de manifestarse dentro de un paréntesis. Si se prescinde del engaño, el encanto se rompe. Por favor, no dejen de leer las páginas 43 a 44. Quien lo haga o quien lo haya hecho, sabrá bien por qué. Un comentario marginal a propósito de que esta tarde la auspicia la Escuela Libre de Derecho, su rector. Rodrigo ciertamente es abogado egresado de sus aulas. Fue mi alumno, ha sido mi amigo por más de 20 años, desde una tarde remota en la que nos conocimos mejor, en una cervecería en Coyoacán, hace, mucho tiempo. ¿No habría estado bien, Rodrigo, insertar un ensayo entero sobre videojuegos y el use? No me refiero a una dogmática del derecho aplicable a la industria del videojuego, propiedad intelectual, derechos de autor, derechos del consumidor, qué sé yo, sino más bien a evidenciar que dentro del propio reino de Hyrule, por ejemplo, hay de trasfondo un conjunto de reglas que permiten orientar la conducta de nuestros avatares, es decir, la de nosotros. Porque cosa extraña, serán mundos ficticios, pero por doquier hay que hacer elecciones morales. Preguntas sobre la justicia y lo que es debido. Pongo por caso el que se menciona en la página 61 del libro, los terroristas de EVE Online. A ese derecho me refiero, Rodrigo. Buenas tardes, desde este lado de la pantalla. Toca el turno a otro jugador, nuestro jugador principal. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Como siempre, un gustazo escucharte. ¿Hay alguna aplicación para dar aplausos en la plataforma? Y antes de darle la palabra al autor de este libro que estamos todos festejando, comentarles que los de Dharma Brook se pusieron guapos y van a regalar 2 libros a las 2 mejores preguntas que considere Rodrigo sobre videojuegos. Entonces vas a tener que ahí calificarlas para que me ayudes ahí en Facebook. Ahorita las seleccionamos. Y pues nada, presentar a Rodrigo, pues es también un amigo muy, muy querido, como todos los de la mesa. Él quiso que lo presentáramos antes que nada como un videojugador, como ya se dio cuenta, escritor y abogado. Pues estudió, por supuesto, en la Libre y una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Como bien decía Julián, este es su segundo libro, digamos, de carácter literario, el libro de cuentos Boxeo de Sombra. A mí me gusta muchísimo más el cuento del árbitro de fútbol, que es extraordinario, ¿no? Y él también es socio de su propio despacho, donde ve temas de derecho administrativo y derecho constitucional, ¿no?
Entonces, pues sin más preámbulo, Rodrigo, por favor. Claro que sí. Pues bueno, a ver, antes, digamos, el lugar común posiblemente que sea agradecerle a todos ustedes. Es un privilegio estar en uno de estos eventos con amigos tan queridos en un lugar tan cercano a mí, ¿no? Que es la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Donde estudié y luego fui profesor muchos años, donde estoy aquí con compañeros de generación, con el rector. Y es un gusto enorme, que me parece increíble que hayas invitado a Juan Pablo, Ricardo, por esto que decía Miguel, el salto generacional, que ya ni me hace tanta gracia pensar en esa diferencia de años, evidencia nuestra edad cuando decía hace rato, creo que Julián, que los discos seguían trayendo estas etiquetas. Pues ya el mix-up ya... hace un rato que ya no vamos a mix-up, pero sí, pues nos tocó esas etiquetas, ¿no? Cuando comprabas discos de Eminem o de AC/DC o ¿no? Oye, también lo dicen las huellas digitales en las plataformas, ¿eh? Todavía existe, mira, ya, pues que ya a esta edad ya te olvidas un poco de eso, ¿no? Pero fue una gran participación de todos. De verdad les agradezco que se hayan tomado el tiempo, pues, de leerme y de participar en esta presentación. Me gustaría recuperar algo que decía Juan Pablo, esto que ya le sirvió de armas para exigir menos restricciones al tema de los videojuegos. Y ahorita voy a entrar a algo que decía Julián sobre la violencia. Pero a ver, es cierto, porque creo que luego es muy común restringirlos o decir algo está pasando, no juegues tanto, por las razones equivocadas. Me refiero a este asunto de nos vamos a volver malos, nos vamos a volver delincuentes, y creo que por ahí no va la discusión de los videojuegos. Yo siempre he creído que son una forma de perder el tiempo, como lo es leer literatura. Te enriquecen en otros sentidos, pero es ponerle un paréntesis a la vida, y esta idea un poco de tenemos que ser productivos. Digo, si estamos leyendo algún texto jurídico, pues parece que nos serviría, pero detenerse un par de horas al día a leer literatura es perder el tiempo, en un buen sentido. Lo mismo que tomar un videojuego y decir, ahorita voy a jugar Zelda. Y el tema, por ejemplo, ¿no? de los juegos con ciertos contenidos violentos. A mí me pasa porque mis hijos tienen 12 y 10 años. Tal vez yo no sea en esto lo más normal del mundo. Yo juego casi todo tipo de videojuegos con mis hijos, pero me gusta, igual que películas, me gusta jugarlos con ellos o ver esas películas con ellos. Por lo menos para establecer un buen diálogo de cosas que les puedan parecer llamativas o que los impacten un poco. Recuerdo, hace un par de semanas estábamos viendo esta película de No Country for Old Men, basada en la novela de Cormac McCarthy, que sí, mucha gente pensará que no es una película tal vez propia para alguien de 12 y de 10 años, y creo que no estoy seguro de eso, siempre y cuando contextualicemos esa violencia, eso que ocurre en esa película, y que podamos dialogar, ¿no? entre varios. Y lo mismo me pasa con los videojuegos. Me gusta sentarme a jugar con ellos, estos videojuegos tal vez un poco violentos o que no son los juegos para niños, pero sin duda que hay un problema. Cuando pensamos en, no sé, niños o adolescentes que jueguen esto durante horas solos, creo que hay un tema ahí. O sea, creo que sí, no, por lo menos yo no me siento tan cómodo, ¿no? Es algo que me llama la atención. Me tocaron un par de cosas que planteó Julián sobre justamente el tema de la violencia y la inteligencia artificial. Lo de la inteligencia artificial es algo que creo que nos va a sacudir a todos relativamente pronto, ¿no? Es una conjetura y parece como estas profecías. Yo creo que nos va a tocar en nuestro tiempo, ¿no? O sea, estaremos vivos, ver máquinas conscientes, ¿no? No en los próximos 5 años o 10 años, pero sí en unos 30, 35, 40, por lo menos una conciencia no como la nuestra, pero sí algo similar. Pero estamos muy lejos de eso en los videojuegos. En los videojuegos es más bien un tema de que la computadora juegue un poquito mejor, te adivine, como decía Juan Pablo, que los patrones no sean tan previsibles, ¿no? Y que sea un reto como ser humano enfrentarte a la computadora.
Ahora, en términos narrativos, una vez que tengamos inteligencia artificial, y esto lo decía Julián, pueda responder de acuerdo al perfil o a la personalidad del jugador en cuestión, esto tiene posibilidades fuera de este mundo, ¿cierto? O sea, es una aventura solo para nosotros, o que obedece o que responde a nuestras digamos, intereses más fundamentales. Pero creo que estamos lejos de ese punto. Y en cuanto a la violencia, pues básicamente esto que les comentaba yo, desde luego que no todos los libros, o no todas las películas, o no todos los videojuegos son, no quiero decir adecuados en un sentido como moralino, es decir, esto no lo puede jugar alguien que tiene 13 años o 15 años, siempre y cuando esté contextualizado, que esto no sea algo gratuito, ¿no? Y creo que por ahí iba mi argumento. Lo que yo quería plantear en el libro era justamente eso, pero al mismo tiempo sí deshacer este prejuicio, digamos, de acuerdo al cual, si nosotros jugamos Grand Theft Auto vamos a salir a robar coches. Pues no, eso no ocurre, y no ocurre por otras razones, porque sabemos distinguir, la mayoría de las personas, entre la ficción y la realidad. Quien no la distingue tiene un problema, y lo tenemos todos en la medida en que forma parte de nuestra sociedad, pero eso no es culpa de los videojuegos, ¿no? Por ahí más o menos iba digamos, la intención, lo que yo quería plasmar ahí en ese capítulo que abordo el tema de los videojuegos, que es bien complicado, ¿eh? Hay muchas opiniones, hay muchos matices en todo esto, ¿no? Es algo que he platicado con Miguel Bonilla bastante, por ejemplo, el tema de estos videojuegos que tal vez, es decir, el hecho de que sean interactivos cambia o no cambia, qué tanto, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Al final del día, como decía justamente Miguel, son ensayos, ¿no? Estamos ensayando, no solamente exhibiendo, ¿no? mi pasión en este caso por los videojuegos, sino también ensayando respuestas o reacciones a esto, donde no hay recetas predeterminadas. Uy, ya ahí, pues muy interesante como siempre. Si quieren, empezaríamos ya la segunda ronda. Hay algunas preguntas que están ahí acumulando, y empezaríamos contigo, rector, que te aplicaron ahora sí el stare decisis, ¿no? El precedente judicial. ya está citado, y a ver cómo responder eso, ¿no? Así es. Pocos argumentos se tienen para abandonar el precedente, desgraciadamente, ¿no? Ha habido una discusión alrededor de Grand Theft Auto y la necesidad de Juan Pablo de jugar Grand Theft Auto cuanto antes. No sé qué tanto vaya a resistir todavía la restricción de aquí en adelante, pero es interesante. Yo, la verdad, creo que se ha dicho mucho respecto al libro. El libro creo que tiene un sello muy particular que yo nunca me cansaré de decirlo. Rodrigo es una persona simple en el sentido de que puede transmitir ideas extremadamente complejas de manera divertida. Rodrigo y yo tuvimos no solo la fortuna de estar juntos algunos años de la carrera, de ahora que están de moda los memes, de estar en ese fatídico cuarto A con los jinetes, compartir experiencias ahí. Y desde ese momento Rodrigo tenía la capacidad de ver las cosas buenas a la vida y no pasa nada. Y no me acuerdo si fue en cuarto o en quinto, en un día destrozó un coche, ¿no? Y todo, con el collarín y todo. ¿Y qué pasó? No, pues es que se me cruzó un Renault a menor velocidad. ¿A cuánto venías? No voy a decir a cuánto iba porque creo que podría todavía ser sujeto de algún... No ha prescrito, creo. Pero así es él, ¿no? Es una persona que ve siempre la vida, que tiene un cerebro privilegiado, en donde tiene la capacidad de captar, y que cuando nos dimos a la tarea de copiar a nuestro maestro Miguel Bonilla y de volver un poco a lo que profesores como Miguel nos dieron, a regresar un poco a la escuela y
pues más allá de estas ambiciones de tratar de transformar la escuela institucionalmente, transformar la forma en la que transmites el derecho, ¿no? Yo me acuerdo que Miguel tenía esta capacidad de engancharte desde que llegabas a tomar clase con él de metodología jurídica, ¿no? El Bitker lo hacía sonar interesante con los límites que tiene leer el Bitker, ¿no? Y creo que nosotros, el sello que a mí me dejó marcado era ese, ¿no? Regresar a la escuela un poco a dar eso. Y luego, porque nos tocó dar clases juntos a Rodrigo y a mí en el mismo salón, ¿no? Quejándonos del cuarto A fatídico, después se convirtió en un segundo C impasable, ¿no? Donde estaba él, estaba yo, y pues como profesor siempre tienes esa manía de platicar con tus alumnos, y yo le aprendí mucho a Rodrigo en la forma en la que daba teoría del derecho, porque en esta capacidad, incluso un poco pegado a Freakonomics, ¿no? De tratar de plantear los problemas a partir de preguntas y vas enganchando a la gente. Y vas tratando de hacer la información complicada fácil, ¿no? Y hoy creo que la prueba de lo que él hace está en ficciones lúdicas. Estamos sentados y ya lo declararon por lo menos 2 personas que dicen, pues no me gustan los videojuegos, yo no soy alguien que sea docto para hacerlo. Y sin embargo los enganchó, y no solo por la amistad, los enganchó por la forma en la que redacta, por la forma en la que plantea los problemas y en la que reta a muchos a leer y atreverse y a discutir y a hacer las cosas. Creo que esa ha sido la gran aportación de Rodrigo en mi vida y de Rodrigo a la escuela, y que el libro de ficciones lúdicas lo deja muy claro. Temas tan complejos como la libertad de expresión, los límites a la libertad de expresión, la apología de la libertad de expresión, enganchan, ¿no? La verdad es que, tengo que ser honesto, cuando llegó ficciones lúdicas y Juan Pablo lo quiso leer, dije, es buen momento, a ver, vamos a retar a Rodrigo, a ver qué tal, ¿no? Y lo logró, o sea, todo esto que estoy diciendo es eso, o sea, lo enganchó y se aventó el libro en una sentada, porque lo enganchó, le gustó la forma en la que redacta, en la forma en la que plantea los problemas, y creo que toda esta reseña es un poco para invitarlos a leer, ¿no? Invitarlos a que compren este libro, a que lo disfruten, a que, aunque no conozcan de videojuegos o no les gusten, vean los retos que implica la nueva realidad. Julián y Miguel hacían mucha precisión hacia la realidad virtual y lo que viene y dónde estamos viviendo, y ahora la pandemia nos ha orillado a estar en cuarentena y estar de forma virtual, y cada vez está más cerca. Y el tema de los videojuegos también es mucho miedo, no tanto falta de destreza, como cuando nos dijeron, tienes que agarrar un Zoom y empezar a dar clases. Híjole, ¿y esto cómo lo abro? Y ya después de 2 semanas estás acostumbrado y ya ves, te mueves, haces, le pones nuevas funciones. Es perderle el miedo. Creo que este libro ayuda también a perderle el miedo a los videojuegos, porque va a ser una realidad ya en este momento y va a ser indispensable entenderlo. Esta lógica ahora de las escuelas de enseñar programación, y de que ahora que estamos en estos temas de programación en la escuela, con los exámenes, estamos viendo las plataformas, y me decía Juan Pablo, bueno, papá, pero pues es muy fácil, aquí le programas, le pones, aquí sumas. O sea, pues, yo no tengo idea de cómo programar, ¿no? Y ellos empiezan a programar sus videojuegos. Entonces, pues es una realidad que viene, y aunque no nos guste, pues vamos a tener lo que hacer. Y Rodrigo hace algo muy inteligente. Estando ajeno a los videojuegos, lo que más puede ayudar a ligarlo es la literatura. Y entonces empieza a ligar la forma literaria y empieza a conectar y a hacer hilos en la forma literaria, de tal forma que atrapa a los 2 grupos tradicionales de esto, ¿no? Desde los gamers y desde los que a lo mejor estarían muy ajenos a leer porque prefieren todo verlo de manera inmediata, hasta los que no están en los videojuegos y prefieren leer. Entonces, yo no me queda más que felicitar a Rodrigo, de verdad invitar a la gente a comprar este libro. Es un gran libro, es un buen libro para pasar el rato, para abrir debates. Y pues ya vendrán las preguntas seguramente a la perspectiva de derechos humanos, de límites,
y algo que hoy está muy de moda, que es el tema regulatorio del Estado en muchos aspectos y en muchos ámbitos, que además hoy es un tema en todos los aspectos, ¿no? Energía, educación, todo se ve un parámetro regulatorio y una invasión del Estado. Y pues aquí pareciera que la perspectiva de Rodrigo es un tanto más ajena, ¿no? De no permitir esa regulación y esa sobreregulación o desmedida regulación en todos. Pero yo creo que esos puntos los dejaré más bien a las preguntas y que los conteste Rodrigo desde su perspectiva. Muchas gracias nuevamente y felicidades, mi querido amigo. Muchas gracias, rector. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Pues ahora daremos paso a Bárbara. La verdad, lo que dice también el rector es muy, muy interesante, porque el libro, por supuesto, yo creo que sí tiene muchos méritos. Uno de ellos es plantear el placer por hacer algo, en este caso los videojuegos, alguien que le apasiona y trata de contagiar, y a partir de ahí relaciona con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con todo este tema de que si son nocivos o no son nocivos? Y en ese sentido también la idea de invitar a alguien como Bárbara para que en esta ronda, y a partir de lo que dice el rector, que el texto pues nos da para reflexionar otras cosas, no solo el mero placer de hacer algo, en este caso los videojuegos o leer, sino un poco con tu perspectiva, pues es dañino, afecta o no, al margen, por supuesto, de lo que tú quieras, por supuesto, agregar. Bárbara, adelante. Bueno, pues siempre es una maravilla y un gozo ver a una persona apasionada por lo que hace, ¿no? Eso de alguna u otra manera te contagia. Yo tengo muy grabado en mi cabeza cuántas veces le preguntaba a mi mamá, bueno, ¿cuál es el secreto de que te vaya bien en la vida? Y ella me decía, apasionate por algo, encuéntralo. Encontrarlo no es tan fácil, ¿no? Y yo cuando conocí a Rodrigo me dio esa sensación, que ya lo decía yo en la primera intervención, de alguien súper apasionado, pero no solamente apasionado con una cosa, sino con todo eso que vive. Entonces lo que hace el libro es no solamente te dan ganas de jugar, sino que te dan ganas de leer, te dan ganas de involucrarte, te dan ganas de conocer. Y es increíble, como decía Ricardo, y puedo entender por qué dice que Rodrigo es una persona simple, porque te da la sensación de que todo está bien. O sea, es muy placentero de verdad platicar con él, y platicar con él a través de su libro, porque aunque no es propiamente un diálogo con él, pues sí es toda la experiencia y toda la memoria que durante, ¿cuántos años dijiste, Rodrigo, que llevabas jugando? No sé, muchos. Y bueno, a mí me encantó, lo leí muy, muy rápido. Si es nocivo o no, ¿qué no es nocivo en la vida, no? El amor puede ser nocivo también. Exacto. Todo depende de ti, es un poco el uso de las redes sociales, y esto me gustaba mucho como lo planteaba Rodrigo, que a veces le damos una superioridad a lo que creemos que no es real, a lo que está en una pantalla, pero que sigue siendo tan real porque estamos nosotros comprometidos a ello, estamos completamente involucrados con ello. Los videojuegos tienen esta parte de que además de que son muy creativos, te permiten interactuar, o sea, tener este mismo diálogo que tenemos con el libro, ¿no? Y yo quiero aquí... tuve la oportunidad de conocer a Nicolás, que es pues el editor, ¿no? Y la verdad es que estas publicaciones están maravillosas, las portadas de Dharma son increíbles, ¿no? Entonces, no solamente el libro vale la pena por su contenido, sino como mero coso, está increíble. Es una editorial que le ha apostado a voces como Rodrigo, que son fluidas, que gustan, que no tienen ningún tipo de pretensiones. Eso me encanta. Entonces, yo creo que esta mesa ha sido, bueno, para mí ha sido muy enriquecedora. Yo supongo que para Rodrigo ha sido un poco un homenaje de lo que él provoca como persona. Y me encantó, me fascinó todo lo que escuché.
ya llevo unos añitos escuchando abogados, no siempre es divertido, no, pero increíblemente, la verdad es que esto que decía al inicio de la escuela libre, me he dado cuenta que el perfil de estas personas, por lo menos que yo conozco, que son egresados, que son docentes, he conocido más hombres, pero también he conocido mujeres, tienen mucha entereza. No solamente son abogados, sino que intentan hacer de la abogacía algo que sea un conjunto de pasiones. Eso me gusta de la libre. Y la verdad es que si yo no hubiera estudiado psicología, hubiera estudiado derecho. Ya es muy tarde, ya el derecho propio me convenció de no querer hacerlo. Pero, pues nada, eso, muchísimas felicidades. Otra vez, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Arthur, y pues fue una gozada estar aquí con ustedes y con Juan Pablo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Sí, la aportación de Juan Pablo fue fichaje de lujo, es de último momento, ¿no? Sí, pues sin más preámbulo, pues le damos a quien le toca, a Julián. Julián, por favor. Gracias. Pues creo que se han dicho cosas bien interesantes y muchas de ellas coincidentes. El título, quisiera rápidamente abordar dos cosas. Un poco el título del libro y las consecuencias que por lo menos a mí como lector en el ámbito de la reflexión me llevó el libro, más allá de lo que dije en la primera ronda. Lo primero es, digamos, ponerle un título a una creación siempre es difícil, ¿no? Y además sé y me consta que fue un desideratum interesante para Rodrigo, y en eso creo que los editores ayudan mucho, y seguramente lo ayudó Nicolás y otras personas a elegir el título más acertado. Pero este elemento de la ficción por una parte y lo lúdico por lo otro, me lleva, digamos, un poco a ver, lo lúdico lo entendemos como una actividad recreativa, ¿no? Que nos genera diversión, normalmente orientada al placer. Y hay actividades lúdicas pues en todos los ámbitos, ¿no? Lo lúdico en el ámbito del derecho se ha identificado últimamente con un derecho que no está previsto en nuestra Constitución, pero que jurisprudencialmente se identificó, y que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y probablemente si tuviésemos que ensanchar las cosas en la rigidez de las categorías jurídicas, podríamos decir que pues, los videojuegos entran dentro del libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad, a pesar de que es un derecho de identificación jurisprudencial, al menos con ese rótulo muy reciente, es una idea que lleva ahí pues ya algunos siglos. John Stuart Mill escribió en su libro sobre la libertad sobre el libre desarrollo de la individualidad. Y aquí voy un poco con lo que decía Rodrigo. Rodrigo decía, bueno, es que yo creo que jugar videojuegos es perder el tiempo, y es como leer literatura, ¿no? Y es perder el tiempo. Y yo no sé si una cosa se equipare a la otra. Porque para mí leer este libro, por eso tomaba la distinción que hace Pitol entre la escritura y la redacción, no fue perder el tiempo. O sea, sí tuvo capacidad contributiva para generar cosas en mí, ¿no? Es decir, como dice Pitol, para mí esto es literatura, no es simple redacción, y en ese sentido pues contribuye a intensificar mi vida, porque genera reflexiones y genera ideas y genera evocaciones. Yo no sé si se sienta lo mismo al jugar un videojuego. Voy a confesar, ya lo dije, yo no he sido un gamer, pero entre el fútbol, que no me gustaba y que me gustó a través de la literatura, y la insistencia de Rodrigo porque jugaba videojuegos, del único videojuego que me hice fan fue del FIFA. Y no soy tampoco tan bueno, ¿no? Ahora ya se me antojó jugar otros juegos, y he de confesar que en estos días también hice mis pedidos a Amazon de varios juegos de Xbox que ya estoy comenzando a jugar con mis hijos, además del FIFA, por supuesto.
La experiencia, por lo menos para mí, de jugar videojuegos no es la misma experiencia que tengo con la literatura, ¿no? Decía John Stuart Mill que en el libre desarrollo de la individualidad hay placeres ordinarios y hay placeres sublimes, ¿no? No es lo mismo, y esto lo platico mucho con mis alumnos en clase de filosofía del derecho cuando hablamos de estos temas, pues no es lo mismo escuchar a Maluma que escuchar una pieza de Mozart, ¿no? Creo que hay una distinción en el gozo, y les digo, pues cómo hacemos el test o la prueba del placer, ¿no? De la calidad del placer. Pues nos decía John Stuart Mill, pues con la experiencia, imaginémonos la experiencia al menos, ¿no? Y la forma de imaginarnos esto, ¿qué pasaría si en una isla desierta tenemos la opción de llevarnos ficciones lúdicas, por ejemplo, o llevarnos la última entrega de Zelda junto con una consola? ¿Qué preferiríamos? Y se vale preferir una cosa o la otra, como Rodrigo lo dice al final de su ensayo, ¿no? Pues cada quien se va a encargar de ejercer la actividad lúdica como mejor lo prefiera. Pero creo que no es lo mismo, Rodrigo, jugar un videojuego a leer literatura. Ahorita entramos a eso, creo que... No ha sido lo mismo, por lo menos para mí, leer tu libro que tratar de entender algún juego de narrativa en Xbox. Y bueno, ya al final lo único que quiero decir es, creo que del lado de la ficción, de tu título, en efecto hay unas reflexiones súper interesantes. Algo decía Miguel sobre los desideratums en la moralidad que se van generando en torno a los videojuegos. Tú hablas de este episodio interesantísimo de los granjeros chinos, ¿no? Que generan no solamente retos morales en el ecosistema de los videojuegos, sino que además también exigen una gobernanza regulatoria, que es un poco lo que señalaba el rector hace un momento, ¿no? Es decir, estas actitudes de discriminación por parte de los gamers frente a la irrupción en el ambiente del videojuego, de una competencia desleal, vamos a llamarle así, ¿no? Para poner a la venta destrezas y cosas así, y que incluso tiene un efecto inflacionario sobre la propia moneda que se utiliza en el ambiente del videojuego, y seguramente tendrá efectos anticompetitivos en torno también a la disponibilidad monetaria en ese ambiente. Y un poco voy a lo mismo, ¿no? Cómo vamos incorporando fenómenos de esa naturaleza y el avance de la tecnología en lo que debe ser también una gobernanza regulatoria en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Que contribuye un poco a ponerle límites morales al mercado, ¿eh? Ahí lo dejo también. Gracias. Muchas gracias, Julián. Pues sí, muy interesante porque le das esta perspectiva sobre el mercado y sobre estas cuestiones, y es lo virtuoso del libro, ¿no? Que permite, bueno, un conocedor como tú de temas de competencia económica, pues logras encontrar esa vertiente de esta reflexión, ¿no? Bueno, pues ahora si les parece bien, pues escuchamos a Miguel. Adelante, Miguel. Gracias. Bueno, Bárbara lo ha dicho. En la Escuela Libre de Derecho no todo es aburrido. Tenemos gente, por fortuna, como el rector, Ricardo, tenemos gente, por fortuna, como Julián, profesor, tenemos gente, por fortuna, como Arturo, que está a cargo ahora del área de investigación, y tenemos también en la Escuela Libre, por fortuna, gente como Rodrigo, que más allá del ámbito del derecho, ve otras facetas de la vida necesarias. Me da gusto que se pueda ver esto. Bárbara, qué bueno que lo ves. La Escuela Libre de Derecho creo que tiene mucho que ofrecer. Y respecto del libro, para concluir, hace un momento Rodrigo decía, no, bueno, yo no tengo problemas con jugar cierta clase de videojuegos o de ver cierta clase de películas con mis hijos. Quiero establecer un puente con ellos y para eso me voy a valer de la experiencia común, ordinaria, de un sábado, de un domingo, y juguemos una cosa que a lo mejor tiene escenas de violencia muy fuertes. Y vayamos a ver una película que se recomienda como de clasificación, ya no sé ni cuáles son las clasificaciones ahora. Sí. No sé, Rodrigo, no sé. Quiero compartirte esta anécdota, también a ustedes en la mesa. Un buen amigo, un gran amigo,
queridísimo amigo como ustedes, un buen día decidió llevar a su hijo de 14 años a la Cineteca Nacional, a la Muestra Internacional de Cine. Y la película que en ese momento estaba programada, pues era una película fuerte, muy. Y cuando mi amigo con su hijo de 14 años se presentaron en la taquilla para comprar los boletos, el encargado de la taquilla les dijo, no, espérese señor, ¿cómo cree? A esa película su hijo no puede entrar. Y mi amigo, un amigo muy querido, un amigo muy inteligente, un amigo comprometido además con los derechos, dijo lo siguiente: a mí la Secretaría de Gobernación no me va a decir si puedo o no permitir que mi hijo vea una película o no la vea. Usted me vende los boletos porque se lo pido. El señor de la taquilla debe haber dicho, pues ahí tenga sus boletos, yo que me estoy complicando la vida. Le dio los boletos y entraron al cine, se acomodaron en las butacas y a los pocos momentos, a los pocos instantes que comenzó la película, una película muy fuerte, insisto. La primera imagen que se vio en la pantalla, pues imagínense una pantalla de cine enorme, mostró algo fuerte. Mi amigo lo que hizo fue decir, mover la mano así hacia los ojos de su hijo de 14 años y decirle, la Secretaría de Gobernación tenía razón, vámonos. Bueno, yo no sé si la Secretaría de Gobernación tenga razón, es más, lo dudo, siempre lo he dudado. No desde ahora, no ahora, sino siempre. No le concedo beneficios a la Secretaría de Gobernación. Pero me parece interesante lo que hizo mi amigo, un hombre comprometido con los derechos. Consideró que hay ciertas cosas que no deben ser vistas por otros a una cierta edad. Y a lo mejor en el tema de los videojuegos hay también por allí un resquicio que nos permite, nos obliga incluso a preguntarnos sobre los límites, y a final de cuentas son límites morales, sobre lo que está permitido y lo que no. Por eso mi insistencia, Rodrigo, en que haría falta un capítulo en donde se examinaran en extenso las relaciones de los videojuegos con el derecho, con la justicia, porque pareciera ser que aquí se nos muestra algo muy interesante. Derecho y moral sí están unidos. Por último, se dijo por allí, no recuerdo en este momento quién exactamente, creo que tú, Julián, que si prefirieras llevarte 1, 2, 3, 4 lecturas a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Yo sí me lo llevaba, Yo sí me lo llevaba. Es un libro bellamente escrito, inteligentemente escrito y además bien editado. Bárbara hablaba de la editorial Dharma. Debo decir aquí, y lo voy a decir aquí en público, tenía yo ahí un enojo con la editorial. No había llegado mi ejemplar físico y sin embargo hablaron por ahí de un tal Nicolás. Bien por ese Nicolás. Responde por su editorial, responde por su trabajo. Quiero darle una felicitación, reconocimiento a esa editorial y a esta persona de nombre Nicolás. Creo que son editores comprometidos. Yo me llevaba el libro, Yo sí me lo llevaba, no sé si a una isla desierta, porque bueno, por Dios, ¿quién quiere irse a una isla desierta? Yo lo tengo acá, lo tengo aquí en biblioteca, aquí lo voy a dejar. Estos son mis libros de Derecho y Literatura, aquí va a estar y es cuanto. Muchas gracias. Pues un aplauso también. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Pues estamos aquí cerrando la ronda y pues dejar pues al autor que nos deje pues sus últimas impresiones y ya para casi ir cerrando, dar paso a algunas preguntas interesantes y en la discusión que traen ustedes. Perfecto, Arturo. Pues mil gracias. De verdad, o sea, no, aquí me puedo deshacer toda la tarde en agradecimiento. Muchas gracias por acompañarme aquí. Déjame, tratando de ser muy breve, pero sí responder a algunas de las inquietudes que decían ahorita. Por ejemplo, el tema de si esto se parece a la literatura o no.
que es una pregunta un poco tramposa ahí de Julián. A ver, es cierto que no son lo mismo, completamente. Pero creo que en buena medida no los vemos como lo mismo por las razones equivocadas. Es decir, decíamos, bueno, no es lo mismo Mozart que Maluma. Completamente de acuerdo. El tema es que normalmente se ve a los videojuegos como si fueran Maluma. No sé si lleguen a Schubert, pero sí llegan a Led Zeppelin y The Clash. Ya con eso es bastante bueno, para... No, ¿no? ya, Y entonces creo que son experiencias muy similares las que nos brindan estos medios. Y cuando decía lo de perder el tiempo, qué bueno que lo tocó esto, Julián, porque parecía como que, digamos, como si fuera perder el tiempo lo mismo que ver la pared. Y no, lo decía un poco, si quieren ustedes, desde un punto de vista un tanto sibarita. Decía perder el tiempo nada más por ponerle este paréntesis a la prisa que tenemos porque todo lo que debe... Esta idea que dice, tienes que estar aprendiendo de algo, tienes que ser productivo. Y en esa medida leer literatura no es productivo. En este sentido, nos hace mejores leer, sí, en un sentido distinto de ser mejores. No nos hace mejor persona, no nos hace un mejor profesionista, tal vez indirectamente, pero sí nos cambia. Y algo parecido, creo, ocurre con ciertos videojuegos, con los que sí son The Clash, no Maluma, ¿no? También hay el equivalente de Maluma en los videojuegos y puede ser divertido, ¿no? Jugar Call of Duty nunca está de más, ¿no? Pero también hay otras cosas que si las combinamos, creo que el resultado es muy bueno. En cuanto a los límites morales, no, a ver, completamente de acuerdo con lo que dice Miguel. Es cierto, hay juegos que yo no dejo que mis hijos jueguen. Por ejemplo, Grand Theft Auto, con todo y mi actitud con los videojuegos, aún no lo juegan mis hijos. Me gustaría jugarlos pronto con ellos, pero sin duda creo que hay, así como creo que hay lecturas o creo que hay películas, les digo, me causa un poco de ruido decir adecuadas o no, pero que se complica un poco para los, ¿no? Para niños, para adolescentes, pero tampoco creo que las clasificaciones estas, es decir, tienes que tener 17 años, está bien, pues tienes 15 y medio, pues ya estás ahí, ¿no? Tampoco me parece que sea un gran problema. Sí, si alguien tiene 8 años y juega Grand Theft Auto, sí me preocuparía, pero es otra cosa. Fíjate que ahorita, aquí apuntando todo esto que platicábamos, déjame retomar algo que decía Bárbara sobre estos momentos memorables en los que te acompañan los videojuegos. Y creo que es algo que por lo menos a nuestra generación le pasa. Ya estamos más cercanos a los videojuegos, más allá de que algunos sean aficionados o no, pero los vemos como algo cercano, no nos parece este bicho raro. Y entonces nos pasa, como decía Bárbara, ¿no? Este momento difícil en el que ella estaba pasando y que podía jugar con su papá, no es muy distinto a lo que ocurre o a lo que nos ocurrió la primera vez que escuchamos a los Pixies, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que escuché a los Pixies, o sea, tengo así perfectamente ubicado temporalmente en mi vida y digo, esto, ya mi vida ya no es lo mismo después de los Pixies. Y lo mismo pasa con los videojuegos, ¿no? Para relacionarlo con lo que decía Julián y la literatura y estas emociones, ¿no? Mi vida sin duda que no es la misma después de jugar Zelda, ¿no? Pero creo que hay que darle oportunidad aquí a las preguntas. Si alguien, yo aquí no tengo, nada más tengo el Zoom, pero si alguien tiene preguntas, aquí le echamos ganas para... Yo aquí tengo ya unas buenas preguntas. Déjame, voy nada más por papelito que se me acabó. Había sido hace rato. ¿Qué hiciste? Bueno. Serví vino. Julián, pues es buen momento en lo que viene para algo que quisieras agregar en este debate que se está armando aquí. No, pues, digamos, creo que da para pues, intercambiar ideas, y esto es un signo de la calidad del libro y de lo que Rodrigo transmite ahí. Simple y sencillamente decirle a quienes nos están viendo ahora que efectivamente compren el libro. Lo recomiendo ampliamente. Es un libro escrito con una pluma muy fina. Escribir ensayo, como cualquier otro género literario, es difícil, pero escribir ensayo es estar pendiendo ahí en ligas distintas, ¿no?
y el ensayo te lleva pues a poner tintes narrativos en lo que escribes, pero te lleva también a ponerle tintes poéticos, y creo que Ficciones Lúdicas lo logra muy bien. Entonces, lo único que tengo que agregar es que compren el libro y que lo van a disfrutar mucho. Gracias, Juli. Muchas gracias, Julián. Pues ya tenemos aquí unas preguntas a partir de Facebook, porque esto también implica que haya una interacción. Y Roy Verduzco hace una muy buena pregunta, ¿qué opinas, Rodrigo, sobre algún comunicado, algún dictamen que emitió la Organización Mundial de la Salud, en el sentido que sí se considera a los videojuegos una adicción, y en ese sentido el órgano tan en boga ahora, pues sí considera que tiene niveles de adicción? Igual la psicóloga del grupo nos podría decir algo si quieres, pero ¿qué podrías decir ante eso? Sí, a ver, es cierto, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? tiene este documento en el que dice esto es adictivo. Cuando estaba escribiendo el libro, me tomé la molestia, fui a buscar este documento, lo leí para ver qué tanto, digamos, qué tanto sustento tenía o no. Y antes de contarles del documento, a ver, es cierto que los videojuegos pueden ser adictivos. Bueno, a ver, ojo, lo digo en sentido muy coloquial. Sí, podemos jugar mucho tiempo. A mí de repente en broma me han preguntado, ¿no? ¿Cuánto es lo más que has jugado seguido? Y mi respuesta, un poco en chascarrillo, pero también en serio, decir, está bien, ¿cuántas horas sin ir al baño? Como unas, tal vez, 16, 17, ¿no? Entonces, es cierto que nos pueden llevar a estos extremos los videojuegos. Cuando alguien lee este documento de la Organización Mundial de la Salud, creo, por lo menos yo no soy especialista, ahorita Bárbara nos podrá decir, la verdad es que es muy vago, porque dicen, bueno, esto puede generar cierto tipo de actitudes de querer jugarlo, pero todo se queda en vaguedades. A mí me sonó muy en el mismo tono de estos documentos o estos estudios que se han hecho sobre la influencia o sobre la posible influencia nociva de los videojuegos, ¿no? Que dicen, oigan, es que hicimos unos experimentos en los que después de jugar, las personas, no sé, les medimos el pulso y su pulso había aumentado. Y luego, es decir, el pulso nos aumenta por muchas razones. Si le damos un beso a alguien, nos va a aumentar el pulso, y esperemos que no vayamos a prohibir besar. Porque entonces esperemos que le aumente el pulso a quien besas. Exacto, ¿no? Entonces, si no, tenemos un gran problema. Entonces, creo que se quedan en este tipo de vaguedades, es decir, eso mismo que dice la Organización Mundial de la Salud, en este punto, en otros no sé, pero podría aplicarse a cualquier cosa. El tema es que con los videojuegos hay una predisposición. Si alguien pasa 8 horas tocando la guitarra, no ocurre lo mismo, ¿no? Y entonces, no es que esté bien tocar 8 horas la guitarra, menos que seamos, ¿no?, profesionales, pero por lo menos debería llamar la atención de que hay algo en el medio que nos condiciona a reaccionar de manera desfavorable. Muy bien. ¿Tú quieres decir algo, Bárbara? Sí, por favor. Sí, bueno, primero qué interesante que Rodrigo compare las reacciones de un videojuego con besar, ¿no? Eso ya, no, igual a los demás ya no nos cuadra tanto. No, a mí me encantaría poderles contestar como una psicóloga clínica, pero no lo soy. Yo creo que el asunto de las adicciones, sobre todo a los videojuegos, tiene que ver con estas recompensas inmediatas, ¿no? O sea, que todo el tiempo estás ganando algo. Pero bueno, si aplicamos esta misma lógica, que es un poco lo que venimos comentando, pues somos adictos a Netflix, al celular, a estar en redes sociales, como esa constante retroalimentación con lo que hacemos nosotros sobre algo, o sea, y esto tiene el videojuego, que son acciones nuestras que se reflejan en algo más, en alguien más, ¿no? Y pues, no sé, es como esta parte de, sí es un personaje, pero estoy siendo yo al mismo tiempo. Entonces, bueno, no, la verdad no tengo mucho más que aportar que eso. Pensé que, me comenta una cosa, Arturo, muy rápido, ahorita que decía esto, Bárbara. Es cierto, este asunto de las recompensas, pero esa misma adicción, muy entre comillas, para aterrizarlo un poco en el terreno de lo jurídico, pues yo he visto mucho esa actitud en ciertos investigadores del SNI, donde hay que publicar 50,000 cosas para subir de nivel, ¿no? Que no es tan divertido como ir a jugar Mario Bros, sin duda, pero no, lo digo en tono de broma, pero por ahí va.
otra vez, estos mecanismos de recompensa y estos comportamientos adictivos se ven en demasiadas áreas en las que nos movemos y ahí no nos molestan, ¿no? Sí, yo sin ser un experto, ni mucho menos, por supuesto, creo que un tema es que un tema de la adicción cuando se vuelve realmente nocivo es cuando dejas de hacer otras cosas. Por ejemplo, si dejo de atender a mi hijo o el trabajo por estar jugando videojuegos, pues ya hay un problema, como puede ser el alcohol o la ludopatía, ¿no? Me acuerdo, estudiamos mucho eso cuando trabajábamos juntos, Julián y yo, que veíamos los amparos de juegos y sorteos y teníamos que ver temas de ludopatía y cómo entender el fenómeno para luego cómo la actividad administrativa involucrarse en ello, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo tres preguntas más, si les parece, y optimizamos el tiempo. Y si alguien quiere participar, adelante. Están buenas las preguntas, para luego de ahí escoger las dos mejores y que se lleve el premio. Bueno, Arturo Munguía pregunta, ¿cuál ha sido el mejor videojuego, tanto por su manejo y gráficas, como también por su historia? Que esto es lo que también trata mucho el libro. A ver, es que la pone, es de esas preguntas imposibles, ¿no? Porque es como decir, tu novela favorita o tu libro de cuentos favorito, cambia. O sea, creo que de repente pienso en uno, en algunos momentos pienso en otro. Creo que en términos de historia, posiblemente el juego que me viene a la cabeza más rápido podría ser The Last of Us, ¿no? Es uno que luego me viene a la cabeza. Tal vez podría incorporar ahí algunos de Final Fantasy, ¿no? Tal vez Zelda, Breath of the Wild, etcétera, pero tal vez The Last of Us sea el juego que digamos que me ha atrapado más en la historia, o que es el primero en el que pienso. Y luego, digamos, en los aspectos técnicos, es que es una locura. Ya lo que se hace hoy en día, hace poco PlayStation sacó ahí un video de la próxima consola. Uf, ¿no? Aunque lo técnico no lo es todo, sí ayuda un chorro. No sé, ahí la tengo más complicada digamos, en términos técnicos hay demasiados muy buenos, pero de historia yo me iría por The Last of Us, tal vez algo de Zelda y Final Fantasy. Sí. Acá tenemos otra pregunta. ¿Querías decir algo, Julián? Sí, ¿no? Está bien. Tenemos otra pregunta de María Luisa Vera. Si el desarrollo de los videojuegos podría considerarse alguna vez como arte y si eventualmente pudiera enseñarse derecho a partir de los videojuegos. Claro. Sí, a ver, yo creo, y es algo que toco en el libro, claro, si nos ponemos a discutir esto de si son arte o no arte, terminamos en un tema de límites en cuanto a definiciones. Y ¿no? Creo que es un callejón sin salida. Si nos preguntamos, que yo creo que es una ruta mucho mejor, si nos preguntamos, ¿es posible la manifestación o la expresión artística dentro de los videojuegos? No tengo ninguna duda. Y se puede hacer desde distintas perspectivas, desde el guión, desde la música, desde el propio gameplay, ¿no? Es decir, esta relación con el mundo en el que estamos viviendo. Sin duda. Y creo que pueden ser una buena herramienta. Es decir, cuando pensamos en el tema del derecho, y lo platicaba hace ratito Ricardo, y la programación o entender cómo funcionan los videojuegos o incluso ver todos estos problemas jurídicos dentro de las comunidades. Ya olvídense de lo de derechos de autor, que es la parte más superficial, como bien lo apuntaba Miguel. No, yo digo, ¿qué está ocurriendo en el mundo de Overwatch cuando alguien hace trampa y eleva su prestigio, un prestigio que podemos minimizar si lo vemos desde cierto punto de vista tanto superficial, pero que es igual de real? Es decir, la gente dentro de estas comunidades se lo toma muy en serio. ¿Qué pasa si alguien hace trampa? No es nada más hacer trampa como en el fútbol aquí en la colonia. Tal vez puede tener implicaciones mucho más serias y creo que ahí para los abogados hay terreno fértil. Sí, sin duda. ¿Y sobre si se puede enseñar derecho? Híjole, creo que nos puede ayudar como para reflexionar sobre ciertos temas. Para enseñar derecho tendría mis dudas, ¿no? Creo que
sí, la fórmula sigue funcionando bien. Pero no sé aquí, A ver, Miguel, sí. Miguel, Sí, no, claro que por supuesto, A ver, venga, sí. pero por supuesto. Soy un firme convencido de que la narración, el relato, es la mejor forma de mostrar a los estudiantes de derecho los grandes problemas filosóficos a los que nos enfrentamos. Problemas que tienen que ver, desde luego, con puntos éticos, pero también con puntos eminentemente teóricos. La literatura, el cine, las series y los videojuegos tienen en común en que son formas, a final de cuentas, narrativas. Y si nos damos bien cuenta, el derecho, al final de los finales, tiene que ver con la narración. Tiene que ver con la apreciación de hechos, tiene que ver con la apreciación de cosas buenas y cosas malas. Y con toma de decisiones, Miguel. Y con toma de decisiones. Y díganme ustedes si no, de veras se los pregunto a todos ustedes en la mesa, a Juan Pablo, a Bárbara, a Julián, a Rodrigo, a Arturo, a mí y por supuesto a Ricardo. Pero ¿qué no el derecho a final de cuentas? Es algo que se da dentro de un contexto narrativo. Nuestra vida, la vida ordinaria que tenemos, es una vida en donde hay sucesos, hay personajes, hay acciones, hay omisiones, hay responsabilidad, hay tiempo, hay culpa, hay perdón. Y si lo miramos bien, esa es la materia prima del relato. Y si conceden conmigo en que el relato está inserto en lo que llamamos literatura, cuentos, novelas, pero también en eso que llamamos ahora cine, en lo que llamamos ahora series y en lo que llamamos videojuegos, yo creo que son buenas herramientas para el aprendizaje y la enseñanza del derecho. Ejemplos. En la página 61 de tu libro, Rodrigo, nos platicas el caso de esos terroristas de EVE Online, ¿no? Y de cómo se insertan, se organizan, pactan la realización de actos que ponen en jaque a la comunidad que juega ese juego. ¿Eso es posible? Es posible. ¿Es debido? Eso ya es una pregunta que atañe a otros ámbitos. Me contaban mis hijos de un caso de otro videojuego, no recuerdo en este momento el nombre, en el que un virus se infectaba a través de una mascota que de repente podía interactuar con el universo de ese mismo videojuego y era imparable. Y ese virus lo que producía era la muerte de los jugadores, bueno, de los avatares, el mundo ficticio. No, yo creo que por supuesto, la narrativa, el relato es una forma de enseñar el derecho. Y si el relato se da en formas como las novelas, los cuentos, el cine, las series y los videojuegos, todas estas son formas posibles de mostrar a nuestros alumnos los problemas a los que nos enfrentamos nosotros como abogados en el día a día de nuestra actividad. No recuerdo el nombre de la persona que hizo esta pregunta, pero yo sin más le digo, sí, se puede aprender derecho. Yo le quito mis reservas al comentario que hacía y sin duda que confiaría mucho más en Miguel, que es uno de los 3 mejores profesores que yo tuve en la escuela, así que sí, porque este aspecto narrativo, que además te hace a ti ser partícipe de esto, puede ayudar muchísimo, ¿no? Recuerdo, digamos, hace muchos años que salió, debe haber sido en el 2009, tal vez, ¿sí? El Call of Duty en el que estás en el aeropuerto y tienes que matar a todos los inocentes, y es una decisión, ¿quieres avanzar en el nivel o no? ¿Matas a todos los inocentes o dices, ya no juego? ¿No? Es una decisión importante, ¿no? Y como estas hay otras en otro tipo de juegos, y esto creo que puede ser una herramienta bien valiosa. Sí. Y otro argumento para ir en esa idea que dice Miguel, por ejemplo, Michele Tarufo, en el libro de la prueba, habla de los storytellers, que concibe antes que nada a los abogados y en el ámbito judicial, yo creo que por eso también Miguel lo tiene muy fresco,
y Ricardo seguro también, el tema de que muchas veces hay una narración en un juicio, que hay que argumentar para tratar de construir que los hechos ya no se prueban como tal, sino que hay que tratar de convencer las circunstancias que se pueden establecer, ¿no? Es que justamente eso, Arturo, en los casos judiciales siempre hay relato. Claro. Necesariamente hay relato. Otra cosa es el tema probatorio, las cargas, las cuestiones técnicas del procedimiento. Pero si el derecho es a través de los casos judiciales, y en los casos judiciales siempre hay relatos. Seguramente ustedes conocen, Bárbara, seguramente tú te veo con toda la idea de que lo conoces. Tú lo conoces, Julián, tú lo conoces, Rodrigo, seguramente tú, Ricardo, a lo mejor tú, Juan Pablo, no, porque tu papá no te la ha puesto, y también tú, Arturo. Rashomon, por ejemplo, ¿no? La película esta de Akira Kurosawa. Lo que nos plantea es eso, un crimen. ¿Ocurrió o no ocurrió a través de la vista de los diferentes actores, personajes que pudieron haber intervenido? Habla el supuesto asesino, habla el supuesto testigo, habla una supuesta cómplice, habla el propio muerto a través de su fantasma. Y todas las narraciones son diferentes. Y lo que tiene que decidirse tiene que ver justamente con la narración. Los casos judiciales son relatos. Y eso es importantísimo. De verdad creo que es algo que debemos de lo que deberíamos tomar conciencia. El videojuego es un relato. Incluso, Rodrigo, no me dejarás equivocarme, pero incluso hasta el Pac-Man o el ping pong. Claro, hay un relato incipiente, pero hay un relato. Claro. Por supuesto. Sí. Entonces, si a nuestros alumnos en las escuelas de derecho intentamos enseñarles lo que es el jus, tenemos necesariamente que involucrarnos con la noción de relato. Bueno, una de las formas, y sobre todo para estas nuevas generaciones, para Juan Pablo, que va a ser abogado, estoy seguro, estoy cierto, y un gran abogado. ¿Qué mejor manera de acercarnos que con formas que sean asequibles para ellos, porque son cotidianas? El videojuego es lo de hoy. Sí. Es cuanto, gracias. Yo tengo ahí, sí, perdón, a ver, yo coincido en general con lo que dijo Miguel en general, pero voy a hacer una acotación. A ver, los videojuegos pueden ser, por supuesto, un objeto de análisis del derecho, como lo es la literatura y como lo es el cine también, ¿sí? El movimiento Derecho y Literatura, que lo conocen muy bien, que es una forma analítica de aproximación al derecho de grandes filósofos como Ronald Dworkin o filósofos morales como la propia Martha Nussbaum, por supuesto ve al derecho como un relato, esto que decía Miguel en los juicios, pero ven al derecho en toda su estructura como un relato. Hay piezas literarias que son una joya para poder analizar problemas jurídicos, ¿sí? Si uno quiere, y yo los he utilizado como herramientas de enseñanza del derecho en clase, si uno quiere aprender argumentación hipotética, inferencia de la mejor explicación, me parece que no hay nada mejor que leer los cuentos de Edgar Allan Poe. Antes que leer a Michele Tarufo o a otros grandes juristas, quizá lo que tenemos que leer es a ese personaje, el inspector Dupin de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Porque ahí viene la inferencia de la mejor explicación y cómo esa herramienta sirve para el derecho vivo, inclusive para poder razonar probatoriamente en materia indirecta, por ejemplo. Piezas cinematográficas en las cuales tú eres experto, mi querido Arturo, y que vinculan y que sirven como instrumentos para aprendizaje del derecho. Bueno, este clásico de película que es 12 hombres en pugna, ¿no? O 12 hombres sin piedad. Esta película clásica en la cual pues viene el desideratum argumentativo entre el jurado para emitir un veredicto respecto de un muchacho que se le está acusando tanto de robo como de homicidio, ¿no? En ese aspecto yo considero que efectivamente el videojuego pues es un relato y es un instrumento
que puede servir como objeto de análisis del derecho. Hasta ahí. Yo no diría que los videojuegos en sí mismos sean didáctica del derecho. ¿Sí? Pueden tener ciertos elementos de análisis de problemas jurídicos. Probablemente este caso que a mí me intrigó, el de las granjas, de los granjeros chinos, es un instrumento de estudio y de análisis de problemáticas jurídicas y de problemáticas de mercado y de Estado, de regulación propiamente, ¿no? Que se dan en un mundo virtual, pero que generan efectos discriminatorios y efectos de desplazamiento y que pueden generar también, si no tienen mecanismos de gobernanza, porque están replicando lo que ocurre en otro mundo real, pueden generar también violencia cibernética, ¿no? Discursos de odio, discriminaciones absolutas. Rodrigo dice, y nos cuenta en su libro, pues que el hecho de no hablar inglés ya era un estigma para poderte eliminar del ecosistema, ¿no? Desde luego. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva sí, creo que coincido en general con Miguel. Quizá mi diferendo, y a lo mejor es un diferendo inexistente, es que los videojuegos en sí mismos no son didáctica o no podrían operar como didáctica del derecho, pero por supuesto que pueden ser objeto de análisis del derecho, sin duda alguna. Yo aquí pensaría que más allá de lo didáctico que pudiera ser para el derecho, ya el rector debería de considerar poner un aula de videojuegos para desestresar a los alumnos, por ejemplo, porque sí es muy lúdico, ¿no? Unas maquinitas. Es una buena moción. Me acaba de mandar un mensaje que ya vayamos pensando en lo que platicaban ustedes, ¿verdad, rector? Sí. Oiga, por cierto, yo quiero decirles que, bueno, es un debate de si pueden o no ser didácticos como en el cine, ¿eh? Hay gente que dice el cine solo sería complementario y hay gente que lo defiende mucho. Es interesante. Y por cierto, una de las cosas que estamos implementando, estamos abriendo una línea de investigación de derecho y literatura, que pronto esto es un poco un ejercicio inicial y vamos a tratar de no solo esto, sino de producir cosas. Sí, rector. Arturito, nada más, yo no sé si el diferendo que plantea Juli con Miguel, y ahora por la referencia directa de Bárbara, se pueda solucionar con un tema. No sé si la pregunta estaba encaminada hacia un videojuego ya hecho ahorita, puede ser didáctico para la enseñanza del derecho y ahí es donde puede entrar la discusión. Pero eso no es lo mismo que afirmar que pueda crearse un videojuego específicamente para poder enseñar, ¿no? Miguel pone un ejemplo de una película, pero ahora con toda esta explosión que hay alrededor de un personaje tan importante como Ruth Bader Ginsburg en la corte, en donde se ha hecho todo, ¿no? Calcetines, calzones, libros, o sea, imagínate hacer On the Basis of Sex, que es la película de su trama y su historia para enseñar los casos y por dónde vas y empezar a programar un videojuego que te ayudara a fortalecer didácticamente en el derecho, pues algunas cosas como puede ser la memoria, ¿no? El aprendizaje de tener que pasar ciertos pasos en el momento en el que vas viendo ciertos hechos, ¿no? Recordaba ahorita que hace mucho no habíamos visto esta película, esta serie que hizo HBO de John Adams, que también la puedes juego espectacular, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahorita a lo mejor difícilmente un juego específicamente te servirá, decía Rodrigo, a lo mejor en Call of Duty, en derechos humanos, en la clase de derechos humanos, ¿no? Poner un caso específico y ver si, pues a lo mejor va a ser más difícil, porque lo tienes que contextualizar en la decisión que se tome, pero obligar o presionar a programar cierto tipo de videojuegos para que puedan enseñar el derecho, yo creo que eso es y no solo lúdico, sino ya es un tema de, o sea, una ficción de aprendizaje, le llamaría yo, no tanto lúdica, ¿no? Creo yo que ahí se empata la diferencia. Pues tal vez una de las cosas que eventualmente hagamos es un videojuego lúdico. Sí, Miguel, ibas a decir algo. No, es que creo que lo ha dicho muy bien Ricardo, ¿no? Por una parte está la idea de poder a través de un videojuego hacer una suerte de tutorial de derecho.
Pero por otra parte está la circunstancia de que todos los videojuegos, así sean los más básicos, los más antiguos, y por supuesto, sin duda, los más modernos, tienen una base narrativa. Y en esa base narrativa, los jugadores tienen que tomar decisiones francamente morales. No hay otra palabra más que esa. Y si la base del derecho es la moralidad, pues entonces, sin duda, cualquier clase de relato, y dentro de los relatos, los videojuegos, nos pueden servir como insumos para la enseñanza del derecho. No quiero decir que su función primordial sea esa, no, pues por supuesto, la función primordial del videojuego es jugar, como la función primordial del balón de fútbol y del pasto es jugar fútbol. No, sino que podemos aprovecharlos. Y lo podemos aprovechar bien porque ese es el lenguaje al que están acostumbrados nuestros alumnos de hoy en día y los que vienen. Juan Pablo, por ejemplo, que insisto, va a estudiar Derecho. Y va a ser un gran abogado. Ese es mi punto. Hay un sustrato narrativo en todos los videojuegos. Ese sustrato narrativo por fuerza nos lleva a las elecciones morales. Y la base del derecho, creo, a final de cuentas, tiene que ver con una elección moral. Eso es todo. Ese es mi punto. Yo por eso diría, a ficciones lúdicas, a lo mejor haría falta agregar un capítulo que hable sobre esto, y además, todo libro, trasladarlo al inglés. Si este libro se publicase en inglés, tendría un peso enorme, mayor que el que tiene en español, por desgracia. Es cuanto, gracias. Muy interesante. Pues ya la última pregunta Erika Mendoza Bergsman, no sé si la conozcas, Rodrigo, que hables un poco de tu desarrollo de tu videojuego y que cuentes esto. Ah, excelente, sí. Ya viene, esperemos que pronto. Yo calculo que tardará un rato todavía. No sabemos los demás, tienes que dar más contexto de a qué se refiere eso. Digamos, además de mi afición aquí por la literatura y el derecho y todo, digamos, hace algunos años surgió la idea con algunos amigos que hacen cosas parecidas, que les gustan estas cosas, de hacer un videojuego. Entonces, empezamos a diseñar un videojuego que ahí va un poco pues, en nuestros ratos libres y todo. La idea es, constituimos una empresa, ¿no?, que se dedica a diseñar videojuegos, y yo espero que el próximo año, hacia finales de 2021, tengamos listo un videojuego ya hecho por nosotros. ¿Se puede decir el nombre, algo así? Todavía no hay nombre, no, pero es una especie de digamos, los gamers lo van a entender, una especie de shooter que se va a desarrollar en Tijuana. Tienes que rescatar a los fantasmas de bandas de rock legendarios que tocaron en Tijuana hace muchos años. Tienes que incluir a Jim Morrison. Obviamente, está ahí. Me apunto para ser jugador. Me parece muy bien. Pues bueno, si lo tienen a bien, pues daríamos por concluido esto. Creo que ha sido una sesión. Hemos visto a Juan Pablo que le ha dicho a su papá y traen una discusión muy interesante, lo que ha procurado. Oye, papá, ya viste, mira. Entonces yo creo que eso es lo interesante del libro, que ha generado una reflexión que a todos nos nutre, y yo creo que eso es lo importante de los libros, y en ese sentido la aportación. Decirles que pues vamos a continuar con este tipo de actividades, de que el derecho no solo es el derecho, sino que involucra otras más cosas, y pues no dejar de recomendarles que lean el libro de Rodrigo, que está pues grandioso. Bueno, si no tienen otro comentario, pues la dejamos aquí, y pues nos vemos la siguiente vez. Muchísimas gracias, abrazo fuerte a todos. Gracias. Todos igual. Felicidades.